Hola, en este video vamos a hablar de la lucha de clases, ¿ya? Aquí voy a partir citando a Marx. En el Manifiesto Comunista, que ustedes ya leyeron o están leyendo, voy a poner acá las imágenes de este documental de la Deutsche Welle sobre Marx, que lo voy a poner el link en el curso. Pero vuelvo a Marx. Dice, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. ¿Ya? Entonces, la lucha de clases es un elemento muy relevante para entender su concepción también del materialismo histórico, del cambio social y de la evolución de las sociedades. Como habíamos dicho antes, para Marx la historia comienza cuando el ser humano, eh, a través del desarrollo de sus medios de subsistencia, es capaz de producir sus propios medios de subsistencia, es decir, se independiza de la naturaleza. Y veíamos que este proceso, ¿cierto?, desde el hombre recolector, ¿cierto?, o cazador, hasta la industrialización. Entonces, ese proceso, cuando finalmente el ser humano tiene independencia y puede crear sus propios medios de subsistencia sin depender de la naturaleza, sin estar atado más bien a la naturaleza, eh, es cuando se inicia la historia de la humanidad. Entonces, veíamos que para Marx la producción y la reproducción es al mismo tiempo una exigencia biológica, pero también una exigencia del desarrollo de nuestra propia humanidad, él diría en el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, eh, la capacidad de producir la propia vida es cuando se inicia la humanidad, la historia de la humanidad, ¿cierto? Eh, como vimos antes en el video de estructura y superestructura, cada modo de producción va a involucrar una modalidad particular, distintiva de relaciones sociales, de relaciones de producción, entre los individuos que participan del proceso productivo. Eh, Esto, obviamente, el carácter social del proceso productivo es ocultado por la economía liberal, que nos presenta a todos como individuos aislados haciendo decisiones racionales en busca de nuestro propio interés. Entonces, las clases emergen cuando el desarrollo de las fuerzas productivas es tal que permite la creación de excedentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se desarrolla el arado, la rueda, y se crea la agricultura, y después se pasa del molino manual o de viento a la máquina a vapor, todo eso permite generar un excedente creciente. ¿Ya? Entonces, cuando hay excedente, lo que sucede es que un grupo minoritario se va a apropiar de ese excedente para sí y en desmedro de todo el bien de la comunidad. Y se va a entonces instalar una relación de explotación entre quienes se apropian de ese excedente en desmedro de toda la sociedad. Entonces el modelo de relaciones de clase para Marx es dicotómico y conflictivo, ¿cierto? Hay una clase que domina y explota a la otra, ¿ya? Acá esto es bien importante entender esto, porque hoy día muchas veces se habla de clase, pero en realidad son grupos socioeconómicos. ¿Qué es lo que hacen los estudios de mercado, cierto? Clasifican distintos grupos socioeconómicos según su nivel de ingreso, según su ocupación, lugar de residencia, educación, etc. Pero eso no es una clase en el sentido que lo entiende Marx, ¿ya? Porque eso es solo describir, ¿cierto?, las condiciones de existencia de un determinado grupo social. Marx diría que eso es la clase en sí. Cuando yo analizo, puedo decir, en realidad esta persona es asalariada, ¿cierto? No es burguesa, porque tiene que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Versus el burgués que vive de los excedentes que se apropia de la producción de proletariado, o vive de las rentas, o de la propiedad, o etcétera, ¿ya? Eh, y de hecho, Marx se va a oponer y va a criticar la idea de que la lucha de clases solo se resuelve con la redistribución del ingreso, ¿ya? De hecho, para Marx eso no es el problema, porque el problema donde está, la mala distribución del ingreso es un reflejo del problema de verdad que está en la forma en que se organiza el trabajo, en la producción, en cómo se produce, ¿cierto? Que produce alienación del ser humano en el capitalismo, ¿ya? Entonces, para lo que Marx constituye una clase es cuando se poseen, ¿cierto?, estas condiciones objetivas de pertenencia a una clase a otra, pero además se toma conciencia de eso,
¿ya? Se toma conciencia que en realidad uno es proletario, se toma conciencia que uno está siendo explotado, se toma conciencia de que hay una clase, que es la clase burguesa que me oprime, ¿ya? Y esa toma de conciencia, por supuesto, muy en la lógica de Marx, tiene que ser en el antagonismo con un otro. Entonces yo solo puedo reconocerme como proletario en antagonismo con el burgués, ¿cierto? Aquí está la lógica, la dialéctica, el pensamiento dialéctico que viene de Hegel, ¿cierto? El amo y el esclavo, el amo y el siervo solo se reconocen en enfrentarse con este otro que me refleja quién soy en verdad. ¿Ya? Entonces es un enfrentamiento antagónico y que es necesario para entender quién soy yo. Tengo que enfrentarme a este otro. ¿Ya? Entonces, y ahí cuando yo tomo conciencia de mi propia clase, yo tomo la conciencia para sí. ¿Ya? Y ahí se constituye la clase social. La clase en sí solo se refiere a las condiciones objetivas de que uno podría clasificar en esta persona en una clase o en otra, mientras que la clase para sí es cuando ya los sujetos toman conciencia de su pertenencia y su necesidad de luchar para cambiar la situación de opresión en que se encuentra. Como veíamos en el materialismo histórico, hay un proceso de agudización, ¿cierto?, de la lucha de clases y finalmente bajo el capitalismo hay dos grandes clases, que es tan evidente la explotación que quedan básicamente las relaciones de explotación y quedan estas dos grandes clases, la burguesía y el proletariado. Pero Marx en su análisis reconoce otras clases, digamos, por ejemplo, la pequeña burguesía, que si bien objetivamente pertenece al proletariado, se alinea con los intereses de la burguesía. Ahí se refiere, por ejemplo, a los capataces, a los administrativos, al pequeño comercio, etcétera, etcétera. Pero eventualmente el capitalismo, incluso todas estas otras clases, estas sutilezas, se van a terminar agrupando ya sea en la burguesía o en el proletariado. ¿Ya? Ahora, también como dijimos antes en el video sobre estructura y superestructura, en la clase dominante siempre va a tener el control de la superestructura, ¿cierto? Y la ideología no solo van a poseer los medios de producción, sino van a tener el control de la política y de la cultura, de la religión y de la producción intelectual. Y eso significa que muchas veces la burguesía va a utilizar toda esta superestructura para presentarse a sí misma, ¿cierto?, como el sujeto que encarna a toda la sociedad, ¿ya? Como el sujeto verdadero. Entonces, ahí va Marx a hablar de como dijimos, ideología y de la falsa conciencia, que es una conciencia que es espuria, que no es real, ¿ya? Porque se van a presentar ellos como los depositarios de todo, representando, digamos, la verdadera realidad social cuando no es así. ¿Ya? Y de hecho, manifestaciones de esto es que del control de la burguesía, de la superestructura, es que la burguesía suele presentarse como llena de virtudes. Pensemos, por ejemplo, en nuestra clase empresarial, ¿cierto?, que apela una y otra vez al esfuerzo, a la necesidad de trabajar y trabajar duro, y cómo hayan logrado todo esto, sus riquezas a través de la meritocracia, ¿ya? Pero en verdad eso no es así, digamos, y eso ha sido demostrado una y otra vez, sino que han logrado su riqueza a través del aprovechamiento, el robo, el oportunismo. Pensemos, por ejemplo, en las empresas forestales, en las pesqueras, cómo fueron en Soquimich, puedo dar un ejemplo específico, cómo fueron ampliamente favorecidas por la dictadura, ¿cierto? Que le entregó unos beneficios y le entregó bienes de todo el país casi en las manos, ¿ya? Entonces los empresarios hoy día predican el esfuerzo, el emprendimiento, la libre competencia, cuando ellos nunca se enriquecieron de esa manera, ¿ya? Burgueses y proletarios se diferencian básicamente en quién posee los medios de producción, la tierra, la tecnología, el capital, ¿ya? Y evidentemente los burgueses son quienes poseen los medios de producción, ¿ya? Al inicio de la lucha de clase, evidentemente los burgueses son los que tienen todo a su favor, porque controlan todo, digamos, el poder económico, político, etcétera, etcétera. Pero es a través de este proceso de ir
tomando conciencia de sí mismo, de las organizaciones sindicales, del movimiento obrero, que el proletariado va tomando conciencia de sí mismo, de su opresión, y va luchando para cambiar este orden de cosas. Es importante por qué el protagonista del cambio y es el proletariado, porque el proletariado es el que encarna la explotación máxima, ¿ya? Y en su situación se encarna la situación de alienación de toda la sociedad. Entonces, en la medida que el proletariado logre cambiar cómo se produce, cómo se trabaja bajo el capitalismo, y así eliminar la propiedad privada, se va a liberar toda la sociedad, que es lo que se promete bajo el comunismo, ¿ya? Entonces, y por eso lo que decíamos antes, la revolución es una revolución en la acción, no es una revolución que lleva a cabo el proletariado y no los intelectuales o los filósofos, ¿ya? Ahora, la lucha de clases, como decíamos, es fundamental para que las clases tomen conciencia de quiénes son y así intervengan en la historia, ¿ya? Si bien, como vimos antes, las fuerzas productivas son un motor central, el proletariado también lo es, ¿ya? Hay una gran discusión al final si es puro determinismo económico o qué papel juegan el proletariado. Y eso lo vamos a dejar como una pregunta abierta para que cada uno piense y haga piense al respecto. Finalmente, ¿quiénes guían la historia para Marx? ¿Las fuerzas productivas o la lucha de clases? ¿Ya? Bueno, dejémoslo hasta acá.